Bien, señores, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Eh, ya estamos en la primera sesión posterior al examen parcial. Vamos a continuar con lo que nos corresponde. Pero antes de continuar, quería hacer una consulta. ¿Qué tal estuvo el examen? Les pregunto. ¿Mm? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Qué tal estuvo el examen? Por mi parte no sabía que venía Como no sabía si la última clase dije hasta ahí venía. Vino muy parecido a como usted nos enseñó en clase, profesor. Entonces, pregunto, ¿cuánto debieron haberse sacado? mínimo a probar al menos. Mínimo, ahí está. Ese es lo que era. Mira, no he terminado de calificar, la verdad, ya, no he terminado de calificar, pero las notas dan pena, la verdad que, y, y yo me siento mal porque yo me digo, si estoy tomando lo que yo hago en la clase, ¿no? Y es básicamente lo mismo que hago en la clase, y que no me sepa responder, entonces hay dos respuestas a esto. La primera respuesta es de que, bueno, no me dejo entender, sencillamente eso, ¿no? O sea, de repente yo pienso de que la forma como expongo, cómo desarrollo los temas, son la forma correcta y adecuada, eso es lo que yo pienso, pero aparentemente no es así. Y lo otro es, ustedes no ven los videos, o sea, ni siquiera se toman el trabajo de ver los videos, o sea, yo les dije al comienzo del ciclo, una de las cosas que, bueno, trajo la pandemia fue el acomodarnos o adaptarnos a esta situación de virtualidad, desarrollar las clases, ¿no es cierto?, desde nuestros domicilios y ustedes recibiendo las clases desde sus domicilios. ¿Por qué? Porque estábamos en confinamiento, ¿no? Nadie podía salir de su casa, entonces tuvimos que adaptarnos. Inclusive por eso es que el ciclo 2021 comenzó más tarde de lo que debió haber comenzado. ¿Por qué? Porque tuvo que haber capacitaciones, etcétera, hasta que el profesor, los profesores, nosotros, nos adaptásemos a esta situación. Muchos antes ya habían manejado una tableta gráfica donde escribimos, otros no, han tenido que adaptarse y han tenido que poner su esfuerzo, ¿no es cierto? Pero esto trajo algo positivo. ¿Y qué fue lo positivo? De que las clases ahora las tienes tú, digamos, a tu alcance en el momento que quieras. Y si tú quieres realizar alguna pregunta o, digamos, alguna consulta, lo haces a través del correo, como lo han hecho más de uno, ¿no? Entonces me preguntan por correo y yo lo respondo. Pero de lo poco que he calificado, ¿ya? De lo poco que he calificado, porque la verdad que no he terminado, ya estoy con unas cosas que no me dejan terminar, pero eso no significa de que eso lo voy a dejar y lo voy a dejar, no, tengo que terminarlo, voy a ver cómo esta semana termino con todo esto. Pero vamos al fondo, ¿no? Se hace lo mismo que se hace en la clase, ¿ya? Si hago algo diferente, me trato de que sea o tenga relación con lo que se hace en la clase, para que la gente al final saque sus razones, saque sus conclusiones y conteste en función de lo que se ha hecho en la clase. Pero parece que no es así, ¿no? Incluso muchos de los que me han dado su solucionario, entonces ahí, por ejemplo, se han dado cuenta de que el examen realmente ha estado fácil, ¿no? Entonces, el examen ha estado para aprobar, pero fácilmente aprobar, con facilidad, ¿ok? Algunos el solucionario que han presentado les va a ayudar, pero la idea no es requerir un solucionario, ¿no? No requerir que me regalen 1 o 2 puntos para lo que es un examen, porque 2 puntos es bastante, ¿no? Recuerda que tú para aprobar tienes que hacer 30 puntos, ¿no? Entonces, si te doy 2 puntos, tienes que hacer tú mismo, tienes que hacer 28. Y si en el final dejo otro solucionario otros 2 puntos, tienes que hacer 26. Entonces, se reduce la cosa como para que puedas aprobar. O sea,
se dan las facilidades, ¿no? Para que puedas, en este caso, lograr tu objetivo. No es mi meta, mi objetivo, tener desaprobados. En la vida va a ser ese mi objetivo. Y no creo que sea el de ningún profesor. Nadie en lo absoluto busca que desaprobar a un estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es de que nos comprendan, sencillamente, ¿no? Que nos entiendan, nos comprendan, y en función de esa comprensión o ese entendimiento puedan resolver sus ejercicios o problemas en el caso del examen parcial, ¿no? Que hemos dado en la semana pasada. Pero bueno, ya a lo hecho pecho, ya no queda otra cosa, ya pasó esto. Pero yo esperaría de que en el examen final esto mejore, porque, como repito, no he terminado de calificar, pero de lo poco que he calificado, las notas están pero para llorar, realmente, ¿no? Están para llorar. Y realmente el examen ha estado para aprobar con facilidad. Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy mencionando, dedíquenle un poco más de tiempo, tal vez, ¿no? Al curso, y no solamente al mío, ¿eh? Dedíquenle un poco más de tiempo a sus estudios. Recuerden que lo que ustedes están haciendo es, se están formando, se están calificando para después salir, en este caso, como ingenieros y desarrollarse, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos de la ingeniería. Pero esto que tú estás haciendo en este momento es lo que va a ser tu futuro. Y si tú no le pones interés, no le pones esfuerzo a esto que para ti más adelante va a ser con lo que vas a vivir y van a vivir tus hijos, ¿no? Y de repente la gente llegada a ti, entonces realmente no sé qué cosa es lo que buscas o lo que esperas, ¿no? Entonces, realmente todos tenemos que poner las barbas en remojo y dedicarle más tiempo a los estudios. Realmente, si bien es cierto, ahora estamos ya más en lo que es la presencialidad, pero eso no quita de que dediquemos el tiempo necesario para poder sacar adelante nuestros cursos. No les pido que, digamos, busquen bibliografía externa o ajena al curso, traten en este caso de buscar más información. No les pido eso. Lo único que les pido es que entiendan lo que se hace en las sesiones, y si no lo entiendes, pregunta, ¿no? Si no entiendes, pregunta, ¿ok? Esa es la idea fundamental. Bien, entonces lo dejo ahí, ya lo dejo ahí y pensé que no vendría hoy. Una pregunta, en la última sesión, ¿hasta dónde les dije yo que iba a venir? Porque ahí me hacen una observación que no pensé que, inclusive me lo dijo a vos, Viva, ¿no? Su compañero. Pero ¿hasta dónde manifesté yo de que iba a venir la prueba? Hablen. Hasta compensador de adelanto, creo. Pero LGR nada más, ¿no es cierto? No, en frecuencia también. Claro, pues, ¿qué fue lo que hice en la última sesión? Yo dije que iba a venir hasta ahí. Entonces, nuevamente, ¿no? Ni siquiera me he tomado el trabajo de ver el video a ver hasta dónde va a venir, ¿no? Porque ahí está la información. O sea, no es una información escondida, no es algo que yo saco de la manga, ¿no? No, todo está ahí. Ahí se indicó con claridad hasta dónde vendría el examen. O inclusive yo recuerdo que iba a comenzar a hacer con ustedes compensadores en atraso, pero me dijeron de que no había hecho compensadores en adelanto. Ya, pero no hay problema. Entonces, hasta ahí lo trunqué, ¿no? Hasta compensadores en adelanto. Visto desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna observación, algo que comentar, ¿no es cierto?, respecto a lo que estamos hablando. Cualquier cosa que ustedes crean por conveniente. Bien. Ok. Entonces, bien, permítame entonces compartir pantalla con ustedes. A ver, bueno, como ya son las 6:10 de una vez, vamos a pasar a asistencia, ¿eh? Entonces, cerramos el aula y pasamos a asistencia 1. Y nos concentramos en la sesión. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a asistencia a la sesión del día de hoy. Estamos martes 7 de junio, Día de la Bandera. Primera sesión posterior al examen parcial. Es decir, estamos en la semana número 8. Semana número 9, perdón. Esta es la sesión número 8.
Teoría número 8. Entonces, por favor, me indican presente, ¿ya? Borja Milla, Presente, profesor. Camones, Presente, ingeniero. Campos, Carrasco, Presente, ingeniero. Contreras, Presente, profesor. Cosme, Presente. Espinosa, Presente. Evangelista, Presente, profesor. González, Presente. Herrera, Ospinal, Presente, profesor. Wilca, Presente, profesor. Wincho, Wingo, Wingo presente, profesor. Inga, Inga, presente, profesor. Janco, Machacuay, Presente, profesor. Malásquez, Presente, profesor. Malqui, Presente. Matos, Mayway, Maita, Maita Malqui. Garejo presente. Moncada, Pérez, Presente. Poma, Presente. Quispe, Rojas de la Cruz, Rojas Taco, Presente. Rugel, Sánchez, Soto, Toscano, Presente. Vázquez, Presente. Vicente, Villanueva, Villanueva, Yucra. Yo creo presente. Ya. Vicente, ¿estás ahí, no? Vicente. Sí, profesor, presente. Ya, ok. Entonces no está Villanueva, no se encuentra Soto, tampoco está Sánchez, no está Rugel, no se encuentra Rojas de la Cruz, tampoco está Quispe, no se encuentra Moncada. Sí, ingeniero, sí estoy. ¿Dónde Maita estás? Malqui. Moncada, Maita Malqui. no, Moncada ha dicho, Maita Malqui, a ver. No está Mayway, no está Matos, no está Janco, no está Wincho, no está Herrera, no está Campos. ¿Ok? Listo. Estamos así. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos acá. Ya, entonces, nosotros ya hemos desarrollado la primera parte de esta parte, de esto relativo a compensadores, visto desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia. Este es lo que habíamos visto para lo que eran los márgenes, cómo determinar los margen de fase, margen de ganancia. Y primero nos involucramos con el compensador en adelante, ¿no? Entonces, en los libros, ya les había indicado, se presenta esta función de transferencia, que no es la que hemos utilizado cuando vimos los compensadores desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces. Pero ahora, que lo vemos desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, ahora sí me interesa esta función de transferencia, donde está el cero y el polo. ¿Ok? Pero esta función de transferencia tiene un pequeño inconveniente, ¿no? El inconveniente que les había manifestado esta función de transferencia es que si yo analizase la ganancia estática del compensador, lo que voy a encontrar es que es igual a la ganancia del compensador, es decir, este factor, por alfa. Es decir, es el producto de dos factores. Entonces, para evitar ese inconveniente, ¿no? Y que la ganancia estática solo dependa de un factor, es que sacó mínimo como múltiplo y al final me quedó esta función de transferencia, que es con la cual trabajamos. ¿Y qué tiene de interesante esta función de transferencia? Ah, fácil. De que, por ejemplo, solamente los elementos polo cero, si yo los separase, ¿ok? De la función de transferencia de compensador, es decir, como un S', así le llamamos, S' de S, pues tiene este S más 1,
entre alfa tau S más 1. Entonces, la característica que tiene esta representación o función de transferencia es de que su ganancia estática, ¿no? La ganancia estática de ese compensador, es igual a 1. ¿No? Es igual a 1. Entonces, eso ya es más interesante. ¿Por qué? Porque los diagramas están en función justamente de la condición. Es decir, los diagramas que se muestran, ahora que hemos visto ya compensadores en adelanto, ahora vamos a hacer compensadores en atraso, es relativa a la SGC'. En este caso, GC' de J omega, magnitud, y acá sería el GC' de J omega, pero ahora fase. ¿No? Fase. Todo esto ya lo analizamos en su momento. Vimos la razón por la cual nos involucramos solamente con la idea del polo y el cero, ¿no? Entonces, ¿por qué analiza o ve o separa el polo y el cero? Ah, porque primero tengo que ver si es que lo requiero. Bueno. Es decir, si se necesitase una compensación en fase, sea adelanto o sea atraso, voy a requerir un polo y un cero. Pero si no lo requiriese, ¿no? Si no lo necesitase, entonces simplemente requeriría una ganancia, ¿no? Una ganancia. Entonces ya vimos aquí las características, ¿no? Para lo que era la determinación del factor alfa, que justamente viene de esta fórmula que demostramos. Lo que era la magnitud a la frecuencia donde se da la máxima compensación en fase, del compensador en adelanto, y etcétera. O sea, todo esto ya lo hemos analizado, hemos visto ejercicios, acá está la razón por la cual trabajamos de esa manera. La idea es que en un bloque tú tengas solamente el cero y el polo, nada más. Y todo lo restante pase hacia lo que es el GP. Ah, ya, la ganancia. Bueno, en este caso la ganancia, ¿no? Pero yo vi contigo una situación que justamente observé al final de la última sesión, que era cuando yo, por ejemplo, te daba, por ejemplo, una planta tipo 0 y te daba características de entrada en rampa. Entonces, por ejemplo, te pedía de que el error en estado estable sea un valor finito, ¿no? Es decir, por ejemplo, 20%, 10%, 5%, no sé, un valor finito, cualquiera. Entonces, si tú tienes una planta tipo 0 y tú me pides que el error en estado estable para una entrada en rampa sea un valor finito, eso no se puede, ¿ve? ¿Cómo que no se puede? No se puede, profe, porque para yo tener un error en estado estable finito, la planta tendría que ser planta tipo 1 y no tipo 0. Ah, ya. Es que en ese caso al compensador se le agrega, en este caso, un polo en el origen. O sea, ese polo en el origen, que no tiene la planta, se va a involucrar ahora en el compensador. Pero, ¿qué sucede? También este polo en el origen pasaría a formar parte del GP', ¿no? Entonces, eso fue justamente lo último que observé en la última sesión con ustedes. Entonces, todo lo que es ajeno a ese cero y polo se lleva al GP'. ¿Ok? En este caso, como solamente era una ganancia, entonces el GP' estaba formado por la ganancia del compensador, el K, que este K que está acá, y la función de transferencia de la planta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es, vamos a hablar un poco acerca de los compensadores en atraso. Entonces, para esto vamos a involucrarnos con la teoría primero, y después vamos a ver algún ejercicio, ¿no? Diseño de compensadores en atraso. En atraso. Ahora, los diagramas de Bode relativos a este compensador son estos. Porque ahora es un compensador en atraso. Nota de que ahora la fase que brinda el compensador es una fase negativa, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Si vas a agregarle fase positiva, compensador en adelanto, significa de que a tu sistema lo vas a hacer más rápido. Porque está dándole fase positiva. Estás quitándole la negatividad de la fase que tiene tu sistema.
¿no es cierto? Haciéndolo menos negativo. Hablo de la fase. Por lo tanto, significa que el sistema lo está haciendo más rápido. En este caso, al utilizar un compensador en atraso y agregarle fase negativa, nota esto, agregas fase negativa, significa de que tu sistema de todas maneras va a ser más lento. ¿Ok? Si tu sistema ya era lento y tú vas a involucrar, ¿no es cierto?, un compensador en atraso, lo harás más lento. ¿Por qué? Porque estás agregando fase negativa, pues, esa es la razón. Estás agregando más fase negativa de la que ya tenía tu sistema. ¿Ok? Igual que el caso del compensador en adelanto, las funciones de transferencia que te presentan en los libros, nota de que ahora este factor ya no se llama alfa, ahora le llaman beta, ¿no? ¿Y por qué? Para diferenciar uno de otro, pues, ¿no? En el caso particular de alfa, cuando alfa es menor que 1, se sobreentiende que el compensador es un compensador en adelanto, ¿no? Y ahora le vas a llamar beta, y ese beta va a ser mayor que 1, y en este caso va a ser un compensador en atraso. Pero eso no tiene relevancia, ¿no? Porque a este señor que está acá, llámale como quieras. Llámale alfa, llámale beta, llámale gamma, llámale como quieras. Lo que tienes que entender es la condición que debe tener este factor para que el compensador sea un compensador en atraso o un compensador en adelanto. Simplemente eso. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, ahora acá está la función de transferencia. Aguante, profe, aguante. O sea, le va a dar fase negativa al sistema. Bueno, lo que pasa es que compensar en atraso hace eso, ¿ya? Le va a brindar una fase negativa. Profe, entonces, a ver, para entender la idea, ¿ya? Entonces, en los ejemplos que usted puso hasta la clase pasada, o sea, eso es lo que yo concluyo, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Por eso se lo transmito. Usted, por ejemplo, pedía un problema que el margen de fase sea mayor o igual que 40 grados, por ejemplo. Y yo analizaba el sistema y tenía margen de fase de 48. Entonces ahí tendría que quitarle fase para que cumpla los 40. No. Porque recuerda que la condición que se te daba en ese momento era que el margen de fase sea mayor o igual que 40. Si tú al analizar el problema te sale que el margen de fase es 48 grados, está cumpliendo. Y si está cumpliendo, significa de que no requieres agregarle ni quitarle fase. En otras palabras, tu compensador sería solamente una ganancia. No sé si me deja entender. Entonces no entiendo cómo es que va a usted requerir añadir fase negativa. Ya, lo que pasa es que, primero déjame explicarte cómo es este procedimiento para el diseño del compensador en atraso, para que entiendas el fondo del asunto, ¿ya? Porque si lo ves desde ese punto de vista, agregarle fase negativa y aparentemente está cumpliendo, entonces no tendría sentido, ¿no? Claro, yo tampoco no le veo sentido en eso, claro. Lo que sucede es que los compensadores en atraso, ¿no? Fundamentalmente se aplican, por ejemplo, cuando tienes plantas que son inestables. En otras palabras, plantas que tienen margen de fase y margen de ganancia negativos. ¿Ok? Pero aguante. No me pongo a pensar. Pero si tiene margen de fase negativo, si yo agrego fase negativa, se va a hacer más inestable. Por eso, déjame terminar de analizar el sistema para que entiendas justamente el fondo. No es así, ¿ya? No es así. Lo que pasa es que hay cierta condición en particular que tiene el diseño de este tipo de compensadores. ¿Ya? O sea, sí entiendo tu inquietud, ¿no? Tengo un sistema inestable que tiene margen de fase negativo, y voy a agregar más fase negativa, va a ser más inestable. Eso yo lo entiendo perfectamente. Es más, si tú piensas de esa manera, significa que has entendido justamente el concepto de el margen de fase y el margen de ganancia. Pero yo lo que te pido es, déjame terminar con esto para entender la idea, ¿eh? Lo que sí te puedo manifestar por el momento es lo siguiente, ¿no? Que cuando tu respuesta en frecuencia, hablo de magnitud, la parte de magnitud, se estabiliza, en ese instante
A ver, se quita el pulso, ¿no? En ese instante, la ganancia va a ser 20 logaritmo de 1 sobre beta. ¿Ya? De 1 sobre beta. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ya? ¿Qué es esto que está acá? Entonces, recién en ese momento, no era como el caso del adelanto, donde a esta frecuencia, si tú te acuerdas, ¿no es cierto? Tú encontrabas la magnitud, justamente, justo en esta frecuencia. No, ahora no es así. ¿Ya? Ahora no es así. Estas gráficas las he sacado del Benjamin Kubo, ¿ya? De ahí he sacado, porque son, digamos, la verdad, es el libro que tiene mejor, digamos, representados los gráficos, ¿ya? Respecto de otros autores. Por eso lo he tomado de él. Entonces, vamos a entender bien esto, ¿ya? Y la comprensión, yo creo, que puede comenzar con lo que voy a ver contigo en este instante. Uy, no quiero correr un segundo. Ahí está. Mira, te voy a mostrar algunos ejemplos de diseño de compensador en atraso. Por ejemplo, esto que está acá es la planta. ¿Ya? Todo esto es la planta. Ya tienes una planta de tercer orden, tipo 0, que tiene dos polos complejo conjugado y un polo real. Nota de que tu compensador en atraso está ubicado por acá. Es decir, el polo y el 0 está entre los polos del sistema y el eje imaginario. Ahí está ubicado justamente el polo I0 del compensador en atraso. Diferente, ¿ya? Diferente a la ubicación que tenía en el caso del compensador en adelante. ¿Y por qué? Eso te lo voy a explicar ahorita. Primero quiero que observes este detalle. ¿Ok? Mira, planta de orden tercero, tipo 0, donde el polo y el 0 de tu compensador en atraso están ubicados en esta posición. ¿Ok? Mira, acá tienes ahora un sistema de segundo orden, también tipo 0, donde el polo y el 0 de tu compensador, ¿de dónde está? Está entre los polos del sistema, ¿no? De tu planta, y el eje imaginario. ¿Ok? Y acá tienes un sistema de tercero de tipo 1. Acá hay un error. ¿Por qué? Porque estos deberían estar a la derecha. No, pero ¿cómo se pone un polo a la derecha? Pues? O sea, el polo no puede estar en el semiplano derecho, sino el sistema se hace inestable. O sea, tiene que estar siempre en el semiplano izquierdo. Pero aquí no queda otra cosa, sino ubicarlo, por ejemplo, entre los polos complejo conjugados y el polo en el origen. Pero siempre más cerca al eje imaginario. Entonces, esto que estoy demostrando es la forma como deberías ubicar el polo I0 en el caso del compensador en atraso. ¿Ok? Para el momento de tu diseño. Esto que está acá vendría a ser un procedimiento como el que también te mostré en su momento para el compensador en adelanto. Pero tampoco va a tener ninguna trascendencia, ¿ya? Porque realmente el procedimiento también tiene cierta lógica. Lo único que sí va a tener en común con respecto al caso del compensador en adelanto es esto. Esto es común. Es decir, hasta este momento, ¿ya? Hasta este instante, yo no sé si lo que voy a requerir es un compensador en atraso o en adelanto. ¿Ok? Porque recuerda que este valor de ganancia lo que hacía era, digamos, satisfacer un requerimiento de error en estado estable que exigía el problema. ¿Ok? Entonces tú estás trabajando con el sistema, ya lo conoces, entonces el error no puede ser más grande que cierto valor, entonces esto es algo que tú lo manifiestas y lo determinas, ¿no es cierto? Entonces en función de esa determinación es que después se hace el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate que con esta ganancia, ¿no? Después tú verificabas si se daba satisfacción al requerimiento del margen de fase. Igualito en el caso de atraso y adelanto. Entonces, te vuelvo a decir, hasta ahí, hasta el punto 1 y 2, yo no sé si estoy en atraso o en adelanto. ¿Ok? ¿Y cómo voy a saber cuando estoy en atraso? Ya eso lo voy a ver contigo en ese instante. ¿Ya? Simplemente te hago notar este detalle respecto a estos dos puntos, que son los mismos puntos que tenía el caso del compensador en adelanto,
Es decir, voy a seguir con la misma filosofía. Es decir, el compensador con el cual voy a trabajar, ¿ya? Va a tener esta forma. K por tau S más 1 entre alfa. Bueno, ahora le vas a llamar beta. ¿Eh? Beta tau S más 1. O sea, voy a seguir con la misma filosofía. Es decir, por eso es que vas a encontrar ese valor de ganancia que satisface tus requerimientos de error en estado estable. ¿Ok? Entonces, el polo y el cero solamente, ambos elementos, solamente, le voy a llamar GC', igual que en atrás, en adelanto. Es igual, o sea, el procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que va a cambiar simplemente la condición de atraso o adelanto, nada más que eso. Entonces, el GC' va a ser tu cero y tu polo. En este caso va a ser beta, tau, S más 1. Simplemente eso. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Te voy a explicar con un ejercicio, porque con un ejemplo se nota el procedimiento que uno va a seguir para esto, ¿ya? Te voy a mostrar con un ejercicio cómo proceder en el caso de requerir o aplicar un compensador en atraso. ¿Ok? Entonces, te voy a mostrar un ejemplito. Esto está desarrollado ya. Ahí está. Vamos con este ejemplo. Ya, vamos con este ejercicio. Nota que tienes una planta tipo 0, segundo orden. Ok, ganancia estática 10. Y lo que se te pide es de que el margen de fase sea mayor o igual que 40 grados. Y que el error en estado estable sea de 5% para una entrada en rampa. ¿De acuerdo? Nota, entrada en rampa. Ah, el compensador. Claro, pues, porque mira, ve. Ahora tu GC, tu compensador, mira cómo es ahora. No es solamente la ganancia, el cero y el polo, sino que también tiene agregado un polo en el origen. ¿Por qué? Porque estás solicitando, ¿no es cierto? Estás exigiendo una condición que solo te puede dar una planta tipo 1. Pero tu planta es una planta tipo 0. Es una planta tipo 0. Entonces, si tú analizas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto, ¿no? Para R, entrada en rampa, es el caso V, ¿no es cierto? Claro, pues. ¿Y el caso V te acuerdas que era igual? Si era el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. Claro, en este caso sería el GP'. Sería, ¿no? El GP'. Recuerda que te hice esa analogía en ese momento. Entonces, el GP', ya, supone que no has considerado esto, ya, sino que tu compensador, voy a poner acá cosa ahí, era el con el cual yo tenía costumbre de trabajar, pero tenía en este caso K, tau S más 1, entre beta tau S más 1, ¿ok? Entonces tu GP' de S va a ser 60K entre S más 2 y S más 3. ¿No me acuerdo? Claro, igual que la última edición. Claro, es lo mismo, pues es lo mismo, solamente quiero saber si lo recuerdo. Entonces, ahora reemplaza esto, reemplázalo aquí. Te va a quedar que esto va a ser igual al límite, cuando S tiende a 0 de S por, sería 60K entre S más 2 por S más 3. Entonces, ¿cuánto sale el K sube? Sale 0, profe. Sale 0, bueno. Sale 0. ¿Y cuánto es el error en estado estable? 0. Pues no me cochinees, error en estado estable es la recíproca del coeficiente estático de error. Tiende a infinito, bueno. Tiende a infinito. Entonces, nota de que tu planta tipo 0 no tiene la capacidad de cumplir con esta condición. Porque esa condición es para una planta tipo 1. Entonces, para que tu planta sea tipo 1, le falta un polo en el origen. Entonces, ¿y quién le da ese polo en el origen? Ahora se lo va a dar el compensador. Pues. Por eso es que ahora, es esto. Pues. O sea, tu compensador le va a dar ese polo en el origen. Por eso es que lo agrega. Eso fue justo lo último que vi contigo en la última sesión. Si tú lo recuerdas, eso fue lo último que vi contigo en esa sesión. Entonces, ahora este elemento y este elemento van a formar parte de tu GP'. Es decir,
esto ya no es el GP'. Tu GP', tu GP' ese será 60 entre S más 2, S más 3, acá estará el K, que es este K que está acá, y aquí estará el polo en el origen, que es este polo en el origen. Es decir, como hicimos en el caso anterior, todo lo que no sea este cero y este polo, todo lo que no sea este cero y este polo, van a pasar a ser parte del GP, convirtiéndose en el GP'. Aguante, profe. O sea, voy a analizar el margen de fase con esta función. Claro, ven. Es con esa función de transferencia que tú vas a analizar justamente esa condición. Rugel, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ah, ya, como habías dejado un mensaje. Sí, solo que mi audio estaba mal cuando llamó asistencia. Parece que ahora Ah, sí ya. está bien. Pero te marqué asistencia. No, no llegó a marcar porque sí le estaba hablando, pero mi audio parecía que no se escuchaba. Lo corrijo antes de terminar. Me recuerda. Gracias, profesor. Ok, entonces, es con esto que tú vas a analizar tu margen de fase. Entonces, ahí está, mira, ve. Ahí está lo que te decía, mira. Esto es el GP'. Este es el GP'. Esto es el GP' de ese. Por eso todo esto que está acá se convierte en el GP', ¿no? En el GP' es. Pero acá dice que está el compensador, está el polo de cero. Es que la ganancia estática es 1, o sea, no lo afecta. No lo afecta. Por eso es que se busca esta forma para el compensador. Entonces, que tú pongas el cero y el polo, o que no lo pongas, no lo afecta. Nota que no lo afecta. ¿Ya? Porque la ganancia estática del polo de cero es 1. Simplemente eso. Por eso hemos separado ese procedimiento con el GP' y el GC', ¿no? Que al comienzo puede ser un poco complicado, pero conforme vamos avanzando con los ejemplos, me doy cuenta de que tiene sentido, ¿no? Entonces, con esto encuentras el valor de K, lo que significa de que ya tienes tu GP', ¿no? Tu GP' sería en este caso 120 entre S por S más 2 y S más 3. Y con esta función de transferencia es que tú vas a analizar cuál es el margen de fase que él tiene que decir si es que cumple el requerimiento que exige el problema. El problema lo que está exigiendo es de que el... Uy, no estoy. Acá estoy. Es que el margen de fase sea mayor o igual que 40 grados. Eso es lo que se pide. ¿Ok? Entonces es con este que está aquí. Muy bien. Entonces, si quiero hallar el margen de fase, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Ahora les pregunto a ustedes. Si quiero encontrar el margen de fase, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? A ver, tú, Rugel, que estás ahí, ¿qué tengo que hacer? Hallar la frecuencia donde la magnitud se hace igual a 1. Correcto, simplemente eso. Entonces, allá magnitud igual a 1, encontramos una ecuación que solamente depende de omega y vamos a encontrar para qué frecuencia, ¿no es cierto? ¿Para qué frecuencia? La magnitud de GP', porque esta es la magnitud de GP', ¿no? Es igual a 1. Profe, igualito que, oye, ya no seas conmigo, es lo mismo, ya es lo mismo. Lo que pasa es que hasta ahorita yo no sé si voy a usar un margen, perdón, un compensador en atraso o en adelanto. O sea, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, encuentras un valor de frecuencia. Ahí está, 4.5 radianes por segundo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Como ya tengo la condición, el problema, es decir, este es 0 decibelios, que tienes esto, esa es la frecuencia que es 4.5, o lo que vas a hacer es vas a evaluar la fase. Ya, vas a evaluar la fase. Entonces, al evaluar la fase, esto sería menos 180, vas a verificar dónde estás y cuál es el margen de fase del sistema. Eso es lo que vas a hacer. Ah, ya. Entonces vamos a evaluar la fase. Acá está. Entonces son 3 elementos nada más. Por eso es menos 90, ¿no? Menos 90. Arco tangente, omega sobre 2. Y este es arco tangente, omega sobre 3. Y los tres están con negativo porque son polos, ¿no? Están en denominador, no tiene ceros. Entonces vas a evaluar esto y vas a encontrar que es 2. ¿Qué pasa, por? No, que encuentro que este
la fase de aquí es menos 212. Entonces no es como lo he dibujado, no, no es. Entonces, a ver, espera. Borra. No, no es así, no. Cuenta, pues si el margen de fase es negativo, significa de que esto está acá. Sí, ve, está por ahí. Claro, ve, porque esto de aquí es menos 212,31 grados. Es decir, este es tu margen de fase. Y tu margen de fase nota es negativo. Y si el margen de fase es negativo, ¿qué puedo decir con respecto a la planta? Les pregunto a ustedes. Que es inestable. Es inestable, ¿no? O sea, siempre es inestable. Entonces, para el caso del compensador en atraso, porque al ser un sistema inestable, se le va a aplicar en este caso un compensador en atraso, que es como te decía hace un rato, ¿no? Básicamente los sistemas inestables son aquellos a los cuales se les aplica este tipo de compensador, ¿no? Compensador en atraso. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el margen de fase que tú quieres? 40 grados metido. Ya. Entonces, el procedimiento va a ser este, ¿ya? Vas a partir de aquí. Te lo voy a poner con otro color mejor, ¿ya? Vas a partir de aquí, menos 180 grados. ¿Cuál es el margen que requerías? 40 grados, perfecto. Entonces, de aquí voy a sumar para que el margen de fase sea 40 grados. Entonces, digamos, estarás por acá. Listo. Y ahí tu margen va a ser 40 grados. En otras palabras, vas a 180 grados negativo, le vas a sumar este margen de fase. Profe, ¿y el factor de compensación que usaba en el adelanto de 5 a 2? Ah, ya, también hay. O sea, realmente la idea es esta, ¿ya? Aquí, acá arriba lo vamos a hacer. Es la fase que va a tener tu GP', ya, la fase de tu GP', porque es el GP' realmente, ya, la fase del GP' va a ser menos 180 grados, más el margen de fase deseado, y esto más el factor de compensación. Antes, ¿te acuerdas que esto le habíamos llamado phi sub m? Claro, era la máxima compensación en fase. ¿Te acuerdas de tu sistema? Ese es el caso de adelanto. Ahora va a ser simplemente la fase del GP'. ¿Ok? Este va a ser la fórmula con la cual vamos a trabajar. Y el phi sub c es el mismo factor de compensación. Ah, sí, es lo mismo. El phi sub c es el factor de compensación. Factor de compensación. Entonces, al igual que en el caso de adelanto, el phi sub c va a estar entre 5 grados y 12 grados. Entonces, vamos a establecer lo mismo que establecimos en el caso de adelanto, ¿ya? Es decir, para cualquier aplicación que tú quieras realizar, siempre vas a aplicar que el phi sub c sea 5 grados. ¿Ok? ¿Esté bien o esté mal? Y eso yo lo vi contigo en la sesión última, ¿no? Ahí te hice ver cuando, por ejemplo, los 5 grados no eran suficientes, ¿no? Y dabas tú la condición de qué valor tomo, ¿no? Entre 5 y 12. Entonces, para que tú no elijas entre 5 y 12, lo que decidimos fue fijar un valor. ¿Y eso para qué? Para que todos tengamos la misma respuesta. Entonces, aquí va a ser igualito. Sea atraso o sea adelanto, el factor de compensación lo vamos a fijar en 5 grados. Ya, el phi sub c lo vamos a fijar en 5 grados. Ya, para cualquier caso. Entonces, sería esto que está acá, ¿no? Entonces sería la fase del GP'. Profe, una consulta. ¿Qué valor? Lo que pasa es que el margen de fase es bastante negativo. No lo entiendo. Claro, yo me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar. ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Porque a usted le ha salido menos 212 grados, ¿no? Le ha salido menos 212 grados. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si en lugar de menos 212 grados,
hubiera salido menos 185 grados. Sí, pero margen de fase positivo. No, profe, si le digo menos 185 es margen de fase negativo. Ah, no, no sé si tiene razón, tiene razón. Sí, profe, no me cochiné. Ya, ya, pero no entiendo tu idea. No, que si el margen de fase es 5 grados negativo, entonces de repente lo que podría pensar es utilizar un compensador en adelanto, ¿no? Que le agregue los 5 grados de la negatividad que tiene el sistema, los 40 grados, que es el margen de fase que usted quiere, y los 5 grados del factor de compensación. Serían 50 grados, ¿no? Claro. Oye, qué buena idea. Claro, si la diferencia con menos 180 no es tan negativa, ¿no? Como acá, porque acá son como 32 grados, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo me pongo a pensar, si fuera 5 grados, 10 grados, ¿no? De repente podría pensar en un compensador en adelanto. Ya mira, me acabas de dar una excelente idea, ¿ya? Porque algo que no te manifesté en la clase pasada y ahora que tú me haces esa observación, te lo menciono, ¿ya? Los autores sugieren que cuando tú diseñas un compensador en adelanto, por ejemplo, esa fase de compensación no supere los 65 grados. Es decir, que sea tu límite máximo, 65 grados. ¿Ok? Porque indican de que el funcionamiento ya no es el que debería tener, o el core que debería aportar a la condición de funcionamiento del sistema. Por eso sugieren o recomiendan que no sea más de 65 grados. Entonces me has dado una idea respecto a esto. Mira, vamos a dejar este problema entonces un segundito, ¿ya? Vamos a dejarlo en stand-by. Lo voy a retomar nuevamente, pero voy con respecto a lo que tú me has dicho, ¿ya? Porque eso ya lo observé en una oportunidad y me lo han observado. Así como tú lo has hecho, compañeros de ciclos anteriores. Me lo observaron, ¿ya? Y yo dije, oye, interesante. Y hay un ejemplo que justamente tengo desarrollado con esa condición. Entonces, mira, vamos a dejar esto en stand-by un segundito y vamos con ese ejercicio, ¿ya? Vamos con ese ejemplito. Creo que es este que está acá. Ahí está este. Ya, también es una planta tipo 0, de segundo orden, ¿ya? Pero aquí voy a ver lo que tú me manifiestas, ¿ya? Para ver la condición de... Porque tu idea, la verdad que está recontra buena, es sensacional. Es más, te voy a pedir que me des tu nombre para darte un par de puntos para el examen. ¿Ya? Pero mira, planta tipo 0, mira, condiciones de planta tipo 1, porque estamos hablando del caso V, margen de fase mayor o igual que 40 grados, significa de que tu GC, pero tu GC, acá he puesto aquí primero, la costumbre. Tu GC, no, el GC del compensador, va a ser igual a una ganancia, un 0, un polo, ya le pongo beta porque sé que es atrás, y un polo en el origen. Esa es la condición que va a tener, o característica que va a tener tu compensador. ¿Por qué? Por justamente lo que está manifestando. Y entonces vamos a desarrollar el problema, ¿ya? Porque lo tengo desarrollado porque justamente a partir de la pregunta lo desarrollé, ¿ya? Y observe, mira, ahí está tu compensador. Entonces, mira, la ganancia, el polo en el origen, y se convirtió en el GP', ¿no? GP'. Entonces, el caso V, que es el límite cuando S tiende a 0 de S por GP' sería, en este caso. Observo el detalle, cancelo el S con S, me queda acá igual a 5. En otras palabras, ya tengo el GP'. Entonces nota que con el polo en el origen y con la ganancia que tú has encontrado, ahora vas a verificar la condición del margen de fase. Repito que hasta aquí no sé si voy a usar compensador en atraso
o en adelanto. ¿Ok? Entonces, calculamos el margen de fase, tal que la magnitud sea igual a 1, está el GP', ¿no es cierto? Vas a trabajar con este sistema, y vas a ver en función de omega, magnitud, y al final te va a quedar una ecuación de orden sexto. Y solamente existe una frecuencia positiva. Entonces, la frecuencia es 1.8. Entonces, evalúa la fase, ¿ya? Que es la fase GP'. Entonces, menos 90, menos arco tangente de omega entre 1 sería, menos arco tangente de omega sobre 2. ¿Qué es esto? Estás hablando con 1.8. Y te sale menos 193. En otras palabras, inestable. Entonces, en este momento, estoy justo en la posición que tú manifestabas, ¿no? Se me ocurre, me dijiste tú, que podía utilizar de repente un compensador en adelanto. Idea excelente. Ya, idea excelente. Vamos a verlo. Ya, vamos a ver. Entonces, ahí está, menos 13 grados a 1.8, tal como has desarrollado tú. Entonces, aguanta. Acá está. Entonces, vamos a probar con un compensador en adelanto. En otras palabras, acá vendría el GP'. Ah, no, pero estamos en adelanto, adelanto. Entonces, adelanto, ¿no? Adelanto sería el phi sub m. Entonces sería así, ¿no? A ver, para entender esta fórmula, ¿eh? Para entender esta fórmula. ¿Te acuerdas a qué era igual la fórmula del phi sub m? ¿Alguien me la hace recordar a qué era igual? Margen de comenzar en fase adelanto. obtenido. Pero, margen de fase Obtenido. No, deseado menos deseado menos sí, obtenido más 5 por margen de 5 fase grados. obtenido más, 5 grados. listo, ahí está. Entonces, el margen de fase obtenido, en este caso, es menos 13 grados, porque estamos en menos 193. Entonces, el margen de fase es menos 13 grados. Por eso que en la fórmula, ¿no? En esta fórmula va más 13, porque si a este, que es menos 13, tú le pones menos con menos, se convierte en más. Por eso que está el margen de fase deseado, 40. El margen de fase obtenido, que sería negativo, sería 13 positivo. Y los 5 grados. Es decir, 58 grados. Ya, entiende de dónde sale esto, ¿ah? ¿Ya? O sea, la idea no es que memorices fórmula. ¿De dónde sale eso? Si es tu pregunta, sale de acá. Pues. Esto es menos 180. Entonces, esto que está acá está en menos 193. ¿Ok? Tu margen de fase es menos 13 grados. Y tú lo que quieres es 40, por ejemplo, acá. ¿Correcto? Entonces tienes que sumarle los 13 grados y sumarle los 40 grados. Por eso es que he sumado acá. Pues. En otras palabras, esa es la razón. Estás sumando los 13 más 40. Para llegar a este punto, ahí es donde quieres llegar. Más el factor de compensación. ¿De acuerdo? Entonces te sale 58 grados, que es menor que 65. Porque la máxima compensación en fase que se recomienda para un compensador en adelanto es de 65 grados. ¿De acuerdo? Entonces, está bien. Entonces, ¿con eso qué haces? Hallas el alfa. Perfecto. Hallas el alfa. ¿No es cierto? Entonces, el GP' magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de alfa. Ya sabes tú de dónde sale esto y por qué. ¿No es cierto? Entonces, ahora trabajas y vas a encontrar el valor de frecuencia, que va a ser el omega m, que es el valor de frecuencia donde se produce la máxima compensación en fase. ¿No es cierto? Entonces, recuerda que tu omega m era 1 entre tau raíz cuadrada de alfa. Por eso es de que aquí salía el 1 sobre tau, de 0. Es del 0. Entonces sale .865, después te das cuenta del polo, encuentras la ganancia y mira, ve. Estaba bien, güey. Ya, mira, yo, la verdad, yo no había pensado antes en esa situación, ¿no? Yo siempre había tenido en mi cabeza sistema inestable, compensador en atraso.
Pero a partir de que justamente participó un compañero de ustedes en un ciclo anterior, y me hizo esa observación, profe, pero si el margen de fase fuera pequeño, de repente podría hablar de un compensador en adelanto. Y comenzamos a hacer el diseño y funcionó. Funcionó. Entonces, la idea estaba sensacional, ¿no? Estaba sensacional. Entonces, toma en cuenta de que si tu margen de fase negativo, ok, negativo, sistema inestable, siempre, no está muy lejano de menos 180, de repente podrías pensar en aplicar un compensador en adelante. ¿Ok? ¿Qué pasa? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Claro. Ahí está el procedimiento, mira. O sea, no es lo que estoy diciendo. Mira lo que estoy haciendo y ahí está el diseño. El compensador. ¿Qué pasa? Profesor, no funciona. ¿Cómo no funciona? Ahí está el compensador. O sea, tú le pones a tu planta que tenías, ¿no es cierto? Que era el 2 entre S más 1, S más 2, que era tu planta, ¿no es cierto? El compensador en cascada con la planta, cierra el lazo y va a cumplir lo que tú requieres. Pues no funciona. ¿No funciona? No, yo he hecho mi simulación, profe, no funciona. A ver, ¿qué? Omega n 302 por segundo. Bueno, 303 ya. ¿Se da cuenta, profe? Bueno, entonces acá algo debe estar mal. Ahí alguna operación está mal. No, profe, yo lo he revisado. Porque como yo sé de que usted graba las clases, yo no me concentro en apuntar ni nada de eso. Yo me concentro en entender lo que usted hace para poder, en este caso, después, si alguna duda, reviso la clase. Y conforme usted avanza, yo también voy avanzando. Y como tengo mi computadora acostado, tengo mi simulador y hago mi simulación y no funciona. Y me sale lo mismo que le sale de usted. Me sale casi 20 grados. Y quería más de 40, ¿no? Sí. No, profe, no funciona, sencillamente. Entonces, así sea el margen de fase pequeño, negativo siempre, no me conviene utilizar un compensador. No, profe. Si su sistema es inestable, sea su margen de fase menos 5 grados, o 10 grados, o 30 grados negativo, ¿ok? Siempre la idea es usar un compensador en atraso. Esa es la idea de fondo. Entonces, ya, entonces, bueno, mente, te agradezco entonces porque me has dado pautas como para poder decir eso. Yo pensé que sí funcionaba. Sí tiene razón, no funciona. ¿No? No funciona, ve acá tape, no funciona, bro, no funciona. No funciona, no funciona. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tu margen de fase es negativo, entonces de todas maneras tiene que ser un compensador en atraso. De todas maneras. Entonces, ni se te ocurra pensar en aplicar un compensador en adelanto. ¿Por qué? No va a funcionar. Es decir, mira, el caso V sí funciona, es decir, la condición relativa al error en estado estable, pero no funciona lo relativo al margen de fase. Entonces, no funciona. ¿Esto qué significa? Que tiene que trabajar de todas maneras con el compensador en atraso. Ahí está, profe. Ahí está. Mire. 1.8, hace la evaluación, menos 193, es decir, el margen de fase menos 3, sistema inestable. Entonces, esto significa de que tiene que utilizar un compensador en atraso. ¿Ok? Entonces, la fase del GP' va a ser menos 180 grados, ahí vas a partir. Entonces, ese compensador tiene esa condición. Parte de menos 180,
le sumas el margen de fase que usted desea y le agrega el factor de compensación. Profe, No olvide eso, ¿ya? Entonces, la fase del GP', J omega o S, como quieras ponerle, va a ser menos 180 grados más el margen de fase deseado y más el factor de compensación, que es lo que te puse hace un instante, ¿no? Lo que pasa es que está en otro problema, entonces para no regresar, lo vuelvo a colocar. Eso es lo que tiene que profe, ser. Dime. ¿y por qué a pesar de lograr hacer el diseño y que sea menor de 65 grados, en la simulación no funciona y solo llega a 20 grados? Porque la condición del compensador en adelanto no da para eso. Lo que pasa es que en el caso de un compensador, o sea, perdón, un sistema inestable, ¿ya? Un sistema inestable, la única posibilidad que existe para poder lograr el objetivo de hacerlo estable, porque el compensador lo va a hacer estable, recuerda que el margen de fase lo va a volver positivo, el único que puede lograr ese objetivo es el compensador en atrás, más no en adelanto. Por eso que no funciona. Pero, espérate. A ver, un segundito. Pero, a ver, un segundo. Listo. Entonces, mira, vamos a observar ese detalle, en función de tu pregunta. Si tienes una planta, ¿no? Una planta cuyo margen de fase, margen de fase es positivo, ya es positivo, pero no cumple con el margen de fase requerido, ya no cumple con el margen de fase requerido, entonces utilizas un compensador en adelanto. Ya, en adelanto. 2. Si tienes un margen de fase negativo, ¿ok? Y no cumple, evidentemente, ¿no? No cumple con el margen de fase deseado o requerido, entonces utilizarás un compensador en atraso. Atraso. Entonces, ¿y adelanto funciona? No, en el caso particular de esta aplicación, adelanto no funciona. Pero, en el caso número 1, atraso también funciona. ¿Sí? Sí, si yo, por ejemplo, tienes un sistema que tiene un margen de fase determinado y no cumple con el... Ahí tú no ves mi mouse, pero estoy moviendo el mouse como tú lo vieras. Si tienes un sistema que tiene un margen de fase positivo, pero no cumple con el margen de fase que tú quieres, entonces inmediatamente piensas en un compensador en adelanto. ¿Ok? Si tienes un margen de fase negativo y evidentemente no cumple con el margen de fase requerido, lo que tienes que pensar es un compensador en atraso. No funciona adelanto y te lo acabo de demostrar. Pero decía, en el caso primero, cuando margen de fase positivo y no cumple con el margen de fase requerido, un compensador en atraso sí funciona. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que yo te estoy dando, mira, cuando te doy margen de fase, ¿no es cierto? Y te doy el coeficiente estático de error, nota que te estoy dando requerimientos o requisitos de estado estable. ¿Estamos bien? Sí, claro, claro. Entonces no te estoy dando requisitos de estado transitorio. En otras palabras, yo no te estoy pidiendo de que el tiempo de establecimiento cumpla un valor determinado, que sea menor a un valor determinado. ¿No? Entonces, si tú diseñas un compensador en adelanto para esta condición, va a tener un tiempo de respuesta. Y si para esta misma condición diseñas un compensador en atraso, este va a cumplir con los requerimientos estáticos, pero va a ser más lento. Ya va a ser más lento. Entonces, en el caso número 1, sí existe la posibilidad de poder diseñar uno u otro, pero
quien debería llamarte la atención inmediatamente es adelanto para esta condición. Y en esta condición, inmediatamente, atraso. ¿Ok? Atraso. Estas son condiciones que pueden funcionar, ¿ya? O sea, te manifiesto que puede funcionar, pero solamente en el primer caso. Pero lo que tú inmediatamente tienes que hacer es esto. Caso número 1, adelanto. Caso número 2, atraso. Y es a donde deberías ir. A no ser que yo te pida, un ejemplo de este tipo, que te pida diseñar un compensador en atraso. Entonces la idea es, ¿se puede? La respuesta es sí. Y yo te lo voy a mostrar en un instante. ¿Ya? En un instante te voy a mostrar que eso funciona. Por eso es de que, si tú has revisado la presentación de la clase pasada, de lo que era el compensador en adelanto, y tú has visto todos los problemas, tienes que haber visto algunos que decían atraso. Atraso. Qué raro, ¿no? Estamos en adelanto, ¿por qué dice atraso? Porque en esos ejemplos yo puedo aplicar, por ejemplo, he aplicado compensador en atraso, para que justamente notes de que eso se puede. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Listo. Vámonos. Nos quedamos aquí. Entonces te decía, ¿no? Lo que tienes que hacer es un compensador en atraso. Entonces, mira, menos 180, más el margen de fase deseado, más el factor de compensación, menos 135. Esto es el GP'. Entonces, menos 135 va a ser ahora igual a una expresión que depende de omega. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale omega. O sea, yo no sé cuál es el valor de frecuencia. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de frecuencia? Entonces se cumple que la fase del GP' sea menos 135. No lo conozco. Eso es lo que voy a encontrar. Voy a encontrar esa frecuencia. Por eso acá dice menos 90, menos arco tangente omega, menos arco tangente omega medios, ¿no? Entonces, ahora haces esto, ¿no? Estos dos, pásalos a la izquierda, este pásalo a la derecha, y te queda esta suma de arcos tangentes igual a 45. Ahora acá tienes que utilizar tus conocimientos de trigonometría, pues. Suma de arcos tangentes. ¿Ya? Suma de arcos tangentes. Sería así, ¿no? Arco tangente de A más arco tangente de B. Esto es igual a arco tangente de A más B sobre 1 menos A por B. Profe, ahí falta. ¿Falta? Sí, más un capi. Ah, sí, sí. Claro, eso es siempre y cuando fueran, pues, valores de arco que no fueran agudos, ¿no? En el caso de los valores que estamos encontrando son valores agudos. Por eso acá no va un más capi. Simplemente esto. ¿Ya? Simplemente esto. Entonces, simplificas. Entonces, mira, A más B sería omega más omega medios, que sería 3 omega medios, acá arriba. Y acá sería 1 menos el producto. 1 menos omega cuadrado sobre 2. Entonces nota de que este 2 y este 2 de arriba se va a cancelar y te queda esto, ¿no? Arco tangente de 3 omega entre 2 menos omega cuadrado. Ahora aplicas tangente a ambos lados y te queda una ecuación que depende solamente de omega. Y de aquí vas a encontrar ese valor de frecuencia. En este caso es 0.5616. Esa frecuencia tiene algo de particular. No sé si notas que aquí le he puesto omega C. ¿Qué es omega C? Es la frecuencia de cruce. La frecuencia de cruce. Profe, ¿qué es la frecuencia de cruce? Allá. ¿Qué es esto? Bueno, se supone de que tú tienes un sistema, ¿ya? Tienes un sistema como este. Esto acá es 0 decibelios. Esto de acá es menos 180. ¿Correcto? Entonces, hace un rato, tú hiciste lo siguiente, ¿no? Este está por acá. Y encontraste un margen de fase negativo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Menos 13. Correcto. Para poner un valor numérico, 193 en ese caso.
¿Listo? Entonces, sistema inestable. ¿Estamos bien? Sí. Entonces vas a agregar en un polo y cero. ¿Ya? Entonces, agregando un polo y cero. Entonces, lo que voy a encontrar es para qué frecuencia de cruce, ¿ya? ¿Para qué frecuencia de cruce? No conozco. El margen de fase va a ser 45 grados. Y eso se da justamente con el GP', pues. Por eso que el GP' va a ser menos 180 grados, más el margen de fase deseado, más los 5 grados. Entonces, esto es lo que no conozco, esa frecuencia. Y esa va a ser la nueva frecuencia de cruce, y esto va a ser el omega C. Eso que has encontrado ahorita es el omega C. Eso que acabas de encontrar es omega C. Ya es el omega C. Entonces, a ver, ¿qué es eso acá? Entonces, ahí está el omega C, punto 5616. Y, pero, ¿y dónde está el omega C en el diagrama? Ya, pero déjame tener, sí, pero quiero entender lo del diagrama, ¿no? Porque usted, hasta ahora yo no veo que haya usado el diagrama, la respuesta en frecuencia, el compensador en atraso. Te voy a dejar dos problemas inconclusos, pero si pudiese mostrarlo. Ya, bueno, entonces, mira, me he quedado contigo aquí, ¿eh? Recuerda que hay un problema que he dejado trunco, ¿no es cierto? A partir de tu pregunta, por eso llegué aquí, ¿ya? Yo quiero tratar de terminar para regresar al problema anterior, pero bueno, te voy a responder, ¿eh? Te voy a responder. Ya, esa es la respuesta en frecuencia del compensador en adelante. Entonces, ¿dónde está omega C? Omega C está por acá. Por aquí está omega C. ¿Ya? Es decir, en un sector donde se produce justamente esta ganancia, que es 1 sobre beta. ¿Ya? Ese es el omega C. En ese momento, en esta frecuencia se va a cumplir el margen de fase que tú quieres. Y ya no va a ser este omega M que está acá. No es esa frecuencia. Por lo que tú inclusive me dijiste, acuérdate que hace un rato tú sacaste tú una conclusión que era correcta, ¿no? Si un sistema es inestable, ¿cómo le vas a agregar más fase negativa? ¿No? ¿Te acuerdas que tú me lo dijiste? Sí, ¿no? Entonces acá viene la razón por qué no se hace eso. Entonces, antes yo me acuerdo que el polo y el cero lo encontraba en función del omega m, ¿no? Que era 1 sobre tau raíz cuadrada de alfa. ¿Te acuerdas? Claro. Ahora ya no es así, pues. Ya la figura ha cambiado. ¿Y cómo se hace? Lo que se hace es, se ubica primero el cero. ¿En cualquier parte? No. Espérate, déjame terminar. Este es del polo. El cero se va a ubicar una década más abajo de esta frecuencia de cruce. Ya, una década más abajo de esa frecuencia de cruce. Claro. ¿No sería más arriba? Porque usted hace un rato nos mostró unos diagramas que era de plano complejo y usted nos indicaba dónde estaba el polo de cero. Ah, ya me acordé. Esto, ¿no? Ah, por aquí, esta era tu planta y te decía de que tu compensador en atraso ubicaba los elementos así. Claro, no, pero está más a la derecha. No, esto es plano complejo. Este es plano complejo. Esto es respuesta en frecuencia. Cuando tú te vas de aquí, de izquierda a derecha, es como en el respuesta de frecuencia te fueras de derecha a izquierda. Eso ya te lo dije anteriormente. No olvides eso. Ah, ya, por eso está. Ah, primero, sí, perdón, primero cero y después polo. Claro, pues, puede ser la posición, pues. Si te vas así, ¿no? Mira, derecha a izquierda, primero está el cero y después el polo. Acá también. De izquierda a derecha, primero está el cero y después el polo. Esa es la idea. Entonces vas a ubicar al cero una década más abajo de esta frecuencia de cruce. ¿Ya? Una década más abajo de esa frecuencia de cruce.
Y lo que no... Bueno, lo que no sabría qué hacer es... ¿Dónde ubicar el polo? Porque para ubicar el polo necesitaría beta. Necesitaría beta. Entonces la cuestión es cómo hay beta. ¿Cómo hay beta? ¿Cómo hay beta? Entonces, el 0 se ubica una década más abajo que omega E, omega C, que es la frecuencia de cruce. Recuerda, omega C es la nueva frecuencia de cruce, porque antes había una frecuencia de cruce. Por eso es la nueva frecuencia de cruce. La que debería tener. ¿Ok? La nueva frecuencia de cruce. ¿Cómo hallo beta? Mira, déjame pensarlo. Mientras voy pensando, no sé si alguien de repente me ayuda y me podría decir, aportar cómo hallo beta. ¿Cómo hallo beta? Claro, porque antes el alfa, yo lo encontraba con esto, que es omega n igual a 1 sobre octavo raíz cuadrada de alfa, esto en adelanto, y el seno de phi sub m, que era 1 menos alfa entre 1 más alfa. Esto lo voy a borrar, estoy muy abajo. Entonces decía, el seno de phi sub m es 1 menos alfa entre 1 más alfa. Y aquí encontraba el valor de alfa, porque el phi sub m sí lo conoces. ¿Cómo hallo beta? ¿Alguien tiene alguna idea cómo hallar beta? Porque a mí me dijeron que con este gráfico salía todo. Y aparentemente no es así. ¿Cómo hallo beta? ¿Cómo hallo beta? Ayúdenme. ¿Cómo hallo beta? ¿Cómo hallo beta? ¿Nada? ¿Están ahí? ¿O ya se fueron? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Sí, estamos, profesor. Ya, pero ¿cómo hallo beta? Ayúdenme. Help me, help me. Profe, una pregunta. Sí, ¿qué pasa? No conoce beta, ¿no es cierto? Claro que no, pues, te estoy preguntando. Pues. Ya no, porque yo trato de relacionar con adelanto. En adelanto usted sí conocía alfa, ¿no es cierto? Ah, claro, ve, porque ese alfa lo encontraba a partir de esto. Ve. De aquí despejabas y te queda que alfa era 1 menos el seno de phi sub m, etcétera. De ahí encontrabas en este caso alfa. A ver, profe, a ver si estoy en lo correcto, ¿ya? No sé si estoy tirando un tiro al aire. A ver. Este primer bloque, a ver, para
para razonar, ¿eh? Porque usted siempre nos pide eso, ¿no? Que razonemos. Esa es la idea, ¿no? Que razonemos. Ya, esto siempre es el GC, ¿no? No, ese es GC prima. Para el diseño, claro, perdón, GC prima, tiene razón. Y esto es el GP prima. Claro, bien. Una pregunta, profe. A esta frecuencia, porque esta frecuencia ya la encontramos nosotros, ¿no? Sí. Claro, esa es la que hemos calculado ahorita, que es la nueva frecuencia de cruce. Esa es la frecuencia de cruce que debería tener. ¿Ok? Entonces ahora lo que tienes que hacer es ubicar tu polo y tu cero para que cumpla esa condición. Ya. No, pero mi pregunta es la siguiente. En esta frecuencia de cruce, la magnitud, porque este gráfico sigue siendo de GC', ¿no? Ah, sí, claro. Este gráfico sigue siendo del GC', ¿no? GC' del J omega. Magnitud en este caso. Y acá también. Esto es fase del GC' de J omega. Igual, GC' es siempre GC'. Sea adelanto o atraso, siempre GC'. Y lo sacas por esto, pues, porque justo comienza en cero. O sea, la gráfica no ha subido ni ha bajado. No está la ganancia. Pues. Ya. Entonces yo pensaría así. A esta frecuencia, la magnitud de este señor va a ser 1 sobre beta. Y ahí, la magnitud de GP no debería ser beta. Ah, claro, no, claro. Pero ¿cómo lo haya? Pero ya está bien propio, ya está. Porque usted no conoce beta, no, pero conoce esta frecuencia, sí. Entonces, evalúe la magnitud de GP', la GP' en la frecuencia de cruce, y eso tiene que darle beta, sencillamente. Pues tienes razón. Claro, y con beta tengo el polo, pues, porque el cero sí lo tenía. Faltaba el polo. Entonces, esa es la respuesta. Pues. Entonces, date cuenta que sí ha servido la gráfica, ¿no? La gráfica sí me ha servido. Sí me ha servido. Entonces, vamos al problema, entonces, regresamos. Regresamos. Acá, aquí me quedé. Ya, entonces, esta es la nueva frecuencia de cruce. Ahí está, mira, ubicamos al cero una década más abajo. En otras palabras, tu cero, que es 1 sobre tau, va a ser este valor entre 10. Es decir, 0.05616. ¿Y cómo hayas el polo? Necesito beta. Ah, acá está, profe, mire. La magnitud de GP', este es omega C. Evalúa en omega C. Ahí está, es el omega C. Tiene que darle beta. Y ahí voy a encontrar el beta. Mire, me sale 747. Mayor que 1. Entonces cumple. Beta mayor que 1. Cumple. Entonces, con este valor de beta, ya tengo el polo. Y también tengo la ganancia del compensador. Y con esto ya tendría todo completo. Tendría, porque viene de aquí, ¿no? El compensador va a ser igual a el KC por S más 1 sobre tau entre S más 1 sobre beta tau. Ese es el compensador. Ahí está, pues. El KC es 0.67, ahí está, KC 0.67. El 0, que está ubicado una década más abajo de la frecuencia de cruce, nueva frecuencia de cruce, ¿recuerda? Eso es así. Omega C es la nueva frecuencia de cruce. La nueva frecuencia de cruce. Y el polo lo encuentras con beta. ¿Y cómo encuentras beta? Con esto. Menos mal que me ayudaste para saber cómo iba a encontrar el valor de beta. De esa manera encuentra beta. ¿Me has entendido? Pero, ¿y esto funciona? Vamos a ver la gráfica. ¿No? Ahí mira. Mira, tu frecuencia de cruce, 0.5716.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, este es el... ¿Dónde estoy? Acá está. Ahí está. Punto 56, 40 grados. Pero entonces acá habría que hacer un ajuste. Ya no, pues. Yo quedé contigo. ¿Te acuerdas entre qué valores, qué márgenes podías tener para no agregarle al factor de compensación para mantenerlo con 5 grados? Yo le di un margen de variación de ese margen de fase. ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan? Más o menos 2, profe. Más o menos 2 grados. Pues como es 39.9, estás bien, estás dentro. Entonces queda como está. Y ahí queda. Y mira, cumple. Y mira, tu frecuencia de cruce es esta, punto 56. ¿Qué es lo que has encontrado, pues? Esa es tu frecuencia de cruce. La nueva frecuencia de cruce. De esa manera que la has encontrado. Ahí, vamos a ver si me has entendido, ¿eh? Y voy a hacer el problema que dejamos trunco hace un rato. Porque yo llegué a este problema, perdón, a partir de tu pregunta. Ahora vamos a regresar al problema que dejé trunco. No. Este no es suyo, ¿dónde está? Ah, pues este acá. Entonces, mira, el margen de fase era menos 32.31 grados. Margen de fase es menos 32,31 grados. Entonces, contra negativo. Inestable, ¿no? Inestable. Entonces, si es un sistema inestable, inmediatamente, sin pensar dos veces, compensador en atraso. Entonces, la fase del GP' va a ser menos 180 grados, más el margen de fase deseado, más el factor de compensación. ¿Correcto? Y me sale esto. Entonces, como este es tu GP', recuerda que este es el GP', pues tu GP' es 120 entre S por S más 2, S más 3. Entonces, la fase del GP' va a ser menos 90 grados, menos arco tangente, omega sobre 2, y menos arco tangente, omega sobre 3. ¿Ok? ¿Esto debe ser cuánto? Menos 135. Menos 135 grados. Eso es lo que vas a resolver. Ahí está, justo, mira, ahí está. Ahí está, justo. ¿Ya? Entonces, esto llévalo para la derecha, estos dos llévalo para la izquierda, suma de arcos tangentes. Ya te di la fórmula, recuerda tu trigonometría. Te queda esta expresión, te queda un radio, mira, uno te queda, acá en este caso. Omega vale 1. Ahora te pregunto, ¿entiende quién es este? Sí, es la nueva frecuencia de cruce. Es decir, omega C. Omega C. La nueva frecuencia de cruce. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿ya conoces la nueva frecuencia de cruce? ¿Ahora qué seguía? El polo, ubicarlo una década más abajo. El polo no, el cero, el cero. El cero se ubica una década más abajo. En otras palabras, tu cero, que es 1 sobre tau, eso no cambia, ya siempre es 1 sobre tau, va a ser 0,1. Entonces, para encontrar el polo, te falta beta. Te falta beta. No conoces beta. ¿Y cómo haya beta? Con la magnitud de GP' evaluado en omega C, esto es igual a beta. Eso es beta. ¿Qué es esto que está acá? Profe, lo que pasa es que me marea eso de GH, usted pone GP' en sus soluciones. Es que es lo mismo, ven. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, evalúas esto y te queda 17. Entonces, mayor que 1. Está bien. Beta tiene que ser mayor que 1.
Tiene que ser mayor que 1. Más bien, ahí está. Ahora que haces esa observación, te hago notar lo siguiente. Si por A o B motivos, el beta saliese menor que 1, ¿no es cierto? Menor que 1, significa de que no se puede hacer el diseño del compensador para el sistema. ¿Y entonces cómo se resuelve eso? Tendrías que aplicar alguna estrategia, de repente un controlador pues, para resolver el problema. Recuerda que el controlador hace estables a sistemas inestables. Entonces tal vez un controlador podría ser la solución. ¿Ok? Pero el beta tiene que ser mayor que 1 para el caso del compensador en atraso. Entonces de esa manera encuentras el valor de beta. Entonces ya tienes el 0, y ya con eso tengo el polo, tengo la ganancia, tengo todo. Pues. Ahí está bien el 0, 1 sobre beta, punto 1, porque lo has ubicado una década más abajo. El polo, que vendría a ser en este caso 0,1 entre 17, que es esto. El KC, que vendría a ser caso K entre beta, antes era entre alfa, 2 entre 17, y encontraste tu compensador. Este es el compensador en atraso, que se ha diseñado en función de los requerimientos. Ahí también a la frecuencia de cruce de 1 radián, ¿no? de un radián, tu margen de fase es 39.5 grados. ¿Cuánto querías? 40. Está bien, está bien. 40 era, ¿no? Está 40 grados. 40 grados. Pero está bien. 39.5, 40, queda. ¿Ya? Entonces ahí estoy demostrando que se puede. Entonces, ya vimos este problema, ya vimos este problema. No, que quise hacerlo con adelanto, en función de lo que me iban a observar en un momento, en alguna oportunidad, en un ciclo antepasado, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero fue un compañero de ustedes de ciclos anteriores. Y acá tienes otro ejemplo, que ya la idea es que tú lo hagas, ya avánzalos tú. Lo que quisiera un poco es regresar a los problemas de adelanto, porque en esos ejemplos de adelanto decía atraso, ya decía atraso. Entonces vamos a ver por qué. Y entonces lo que te pido es, avanza con estos ejemplos, están resueltos, ¿no? Ya ni siquiera como para que te esté rompiendo la cabeza, ¿no? Ya están resueltos, entonces revísalo, ya revísalo. Compensador en adelanto. Vámonos con uno. Ya. A ver, vámonos. Este es un problema que ya vimos anteriormente, lo resolvimos. Listo. Bacán. Lo probamos inclusive con 12 grados, ¿no? Para satisfacer. Y ahí te hice notar de cómo variaba la fase con ese factor de compensación. ¿Ok? Mira, acá dice atraso. ¿Por qué? Porque voy a diseñar el compensador para este caso, o esta aplicación, pero un compensador en atraso. Pero, profe, aguante, pero el margen de fase es positivo. Pero por eso te digo, pues, o sea, como el margen de fase es positivo, ya, es positivo, tú lo que inmediatamente deberías pensar es adelanto. O sea, si yo te pusiste un problema en el examen, porque de momento que estoy viendo esto contigo después del parcial, en el final también puede entrar. Entonces, si se te presenta un problema de este tipo, tú decidas adelanto, a no ser que yo te diga, diséñame un compensador en atraso. Si te lo digo, entonces te voy a dar las pautas para que lo hagas. Entonces, pero lo que aquí yo pensaría inmediatamente es adelanto. ¿No? Adelanto. Pero vamos a ver de que atraso también se puede. Ya, también se puede. ¿Cómo? Mira, pues, acá. Entonces recuerda, mira, ¿qué es lo que te pide el problema? Margen de fase 45 grados. No, mayor de 45. Entonces,
Para esta condición, tienes que haber encontrado el valor de K. Entonces, te repito, hasta el valor de K, tú no sabes si vas a requerir compensador en atraso o en adelanto. ¿Ya? Entonces, el procedimiento que vi contigo en las sesiones anteriores y el que he visto contigo hoy día es exactamente el mismo. ¿Ok? La diferencia está al momento del compensador. Entonces, el GP', lo que tú ya sabes, K25, hayas la frecuencia, este valor de frecuencia es para cuando la magnitud vale 1, es decir, con esto vas a evaluar el margen de fase, ¿no? Porque tu margen de fase, de acuerdo a esto, sería la fase del GP', va a ser, sería menos 90, menos arco tangente, omega sobre 0,2, menos arco tangente de omega sobre 5, menos arco tangente de omega sobre 70, y más, por este que está acá, arco tangente, omega sobre 0,5. Entonces, ahí vas a evaluar, ¿con qué? Con esta frecuencia, pues, vas a evaluar con omega igual a 9.3562. Eso lo vas a hacer. Ahí está, pues, justo. Te sale en el margen de fase 18.68. ¿No es cierto? Positivo, todo chévere. Terminas, bacán. Pero ahora voy a diseñar un compensador en atraso para las mismas condiciones. Y digo así. Atraso. Entonces, tu GP', fase, va a ser menos 180 más el margen de fase deseado, que era 45, más el factor de compensación. ¿Ok? Menos 130 grados. Entonces, este es el GP'. Entonces, este menos 130 lo vas a reemplazar acá, en esta fórmula, ¿no? Aquí va a ser menos 130. Y, porque son 4 arcos tangentes. Sumas 2 y sumas 2, pues, y después los dos resultados los vuelves a sumar. Se tiene que hacer 3 veces el proceso. Entonces, ahí está, sumar arcos tangentes, ahí está. Sumas estos dos, y después sumas los dos. ¿Ok? Y te queda esta expresión. Ya, es complicado. Es que son 4 polos y un 0. ¿No? ¿Ya? Entonces sale un poco más complicado. Entonces aplicas tangente de 40, que es 0.839. Te queda esta ecuación que está aquí, de orden 4. Resuelves y te queda una frecuencia. Mira, utiliza una frecuencia. 0.4135. Recuerda que estás en atraso. Es decir, este es omega C. Entonces, el 0 lo ubicas una década más abajo, mira. El polo, te falta beta. Sí. ¿Cómo era? El GP', magnitud, en omega C, evaluado ahí, esto va a ser igual a beta. Esto es lo que tienes que hacer. Ahí está, pues. Estás evaluando en esta frecuencia, mira, 0.4135, ¿ves? Evaluar 68.1. ¿Mayor que 1? Correcto. Entonces ya está, pues. Tienes el 0, acá está el 0, tienes el polo, tienes el KC y tienes tu compensador. ¿Y por qué funciona? Probemos, ve. Probemos. Mira, ve. Margen de fase 54,7. ¿Cuánto querías tú? 45. ¿Funciona? ¿Ve? Funciona. Pero, profe, tiene un margen de fase más grande, ¿no? Claro. Entonces, das satisfacción a tu requerimiento, ¿no? Tú querías 45, tienes 54. ¿Ok? Pero lo que te hago ver es de que funciona. ¿Ya? Funciona. ¿Y cifra va a funcionar? Bueno, no siempre. ¿eh? ¿Y cómo me doy cuenta? Fácil, ¿no? Fácil. Porque beta tiene que ser mayor que 1. Si beta, en este procedimiento, te saliese menor que 1, significa de que no se puede.
solamente funcionaría adelanto en ese caso. Como lo que debió haberte llamado, pues. Es decir, un compensador en adelanto. Simplemente eso. Entonces, ya no cabe, ¿no?, pensar siquiera en aplicar o utilizar un compensador en atraso. Ya olvídate de eso. Ya. Entonces, en esa aplicación no se podría. Pero te hago notar de que si la condición se da, como en este caso, funciona. Mira, funciona. Ya, por acá tengo otro ejemplo más. Ahí está, acá. Tienes este caso, margen de fase mayor de 40 grados, condiciones de planta tipo 1, no funciona. Tipo 1, este tipo 1, pues tiene su polo en el origen. Pues sí va a funcionar. Entonces, tu compensador simplemente es esto. Nada más. Entonces, tu margen de fase es 35-68. No cumple. ¿Ya? Entonces, compensador en adelanto. Y esto ya lo hemos visto. Entonces, vamos a diseñar un compensador en atraso. ¿Ya? Mira. Esto ya lo conocen, ya lo hemos visto. Ahora, resolviendo con atraso. Entonces, ahora la fase del GP' va a ser menos 180, más el margen de fase deseado, más los 5 grados, ya, más los 5 grados. ¿Aguantaría 40 o 45? Es que me equivoco. Ah, está bien, 40. Entonces, ahora resuelves esto. ¿Ok? Resuelves. Encuentras valor de frecuencia y encuentro que omega es 243. ¿Qué es esto? La nueva frecuencia de cruce, ¿no? La nueva frecuencia de cruce. Entonces, ya tengo el 0, que está una década más abajo. Ahora, para hallar el polo, te falta encontrar beta. ¿Cómo era? El GP', la magnitud evaluado en omega C, no te va a dar beta. No te va a dar beta. Entonces evalúas, te queda. Profe, salió menos que 1. Mira, ves, justo sería lo que tú me acabas de preguntar, ¿no? Entonces, no se puede. No se puede. Entonces no se puede diseñar ningún compensador acá. No, pues, el adelanto sí funcionó, pues. Ahí está el de adelanto, sí funcionó. El atraso es que no funciona. ¿Ya? Es más, vuelvo a insistir. Si te pide adelanto, dale adelanto. Si es inestable, dale atraso. Y no te complique la vida. Pero, insisto, ¿no? Que si tu margen de fase es positivo, pero no cumple con la condición solicitada, entonces existe la posibilidad de que el compensador en atraso se pueda diseñar. Como el ejemplo que vi contigo hace un rato. Pero aquí, por ejemplo, no funciona. ¿Y te das cuenta por qué? Porque el beta tiene que ser mayor que 1. Pero aquí te sale 0.78. Por eso es que no se puede. ¿Ok? Sencillamente eso. Ya, acá tengo más ejemplos o ejercicios relativos a esa aplicación. Mira, atraso. Atraso. Entonces, pide adelanto. Ahí está el compensador en adelanto. Pero ahora voy a aplicar atraso. ¿Ok? Atraso. Entonces, lo mismo. Diseñamos. Esto vendría a ser el omega C. Ya, el omega C. Beta 2.0 con la justa, profe. Pero es mayor que 1. Pues. Basta que sea 1.2, 1.1 y es mayor que 1. Y funciona. Pues. Ya, mayor que 1. Entonces, beta mayor que 1. Entonces, funciona. Y ahí está el atraso. Y si lo pruebas, ahí está, mira. Margen de fase 46.8 grados. Satisface. Satisface. ¿Ya? Entonces, revisa toda esta información. Yo creo que es suficiente como para que puedas trabajar. Y en la próxima sesión ya comenzamos a involucrarnos con otras estrategias de control, pero vistas en el dominio del tiempo. En otras palabras, espacio de estados. Entonces, lo que requiero para la próxima sesión es que recuerdes tu modelo en el espacio de estados, ¿no? Ecuación de estados, ecuación de salida. ¿Cómo puedes pasar de función de transferencia a espacio de estados?
y cómo después pasar de espacio de estados a función de transferencia. Todo eso lo has visto el ciclo pasado en Sistema de Control 1. Entonces revisa esa teoría, porque eso es lo que voy a requerir utilizar para contigo lo que es esas estrategias en el dominio del tiempo. No sé si de parte de ustedes hay alguna pregunta. A ver. ¿Quién era el que estaba con el micrófono bajo? Profesor, porque Rugel, profesor. profesor, ¿me escucha? Te escucho, dime. Ah, es que el audífono está fallando a veces. También va a ver a las 6:13. Te escucho, pero bien bajito. ¿Me escucha, profesor? Te escucho bajito, pero a ver, voy a tratar de escucharte bien. Dime. Es que tengo problemas con mi audio y yo dije presente y no se me escuchó. ¿Qué cosa es tu micrófono que está fallando? Ajá, mi micrófono está fallando, profesor. Ya, dime. ¿Cuál es tu consulta? Ah, dije presente y no me tomó en cuenta. ¿Quién eres tú? Moncada, profesor. Ya. Profe, disculpe, Camones. Amoni. No, sí, presente. está bien, está bien. Sí, profe. Ya está. Bien, señores, ¿alguna pregunta? Profe, Dime. para la tercera práctica, este tema va a venir, ¿no? Bueno, depende de cómo coordinen con tu profesor de práctica. Ah, ok. Para el final sí, según Sí, para el es una final sí, razón. esto es de cajón. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, ¿ya? Lo único que yo requiero de ustedes es que asistan a las clases, ¿no es cierto? Entiendan lo que se hace. Y si no entienden lo que se hace, pregunta. ¿Ya? Para eso es que estamos, digamos, en esta sesión, para poder en este caso absolver cualquier duda que tengan. Yo estoy para eso. Pero si no preguntas, te quedas callado, ¿no? Y después en el examen o la práctica, según corresponda, sales mal, entonces ya no es responsabilidad mía, pues. O sea, estoy, digamos, aplicando en el examen conceptos que hemos visto en la teoría. Entonces, ya pequé más. ¿Qué más? Bien, ¿alguna pregunta más de parte de ustedes? Nada. Bien, señores. Entonces, si no hay preguntas, ahí nos estamos quedando. Terminamos ya con lo que es la primera parte del curso, que es compensadores controladores. Y a partir de la siguiente sesión ya vamos a ver estrategias de control en el dominio del tiempo. Bien, señores. Entonces, me despido de ustedes. Un abrazo con todos y estudien. Estudien. No puedo decir otra cosa, porque estoy grabando. Listo. Nos vemos, señores. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Chao, suerte.